Y bien, pues vamos a comenzar. Ya les he dicho que me gusta ver sus rostros. No quieren que los vea, ¿verdad? Lo guapas y lo guapos que están. Son egoístas, no me dejan disfrutar del rostro de mis hermanos. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a hacer una oración. ¿Les parece bien? Sí, De acuerdo. Padre Santo y bendito, te damos gracias, Señor, porque tú eres el que acomodas todas las cosas, Señor. Tú eres el hacedor de todo, Padre. Gracias te damos en este momento. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros errores, porque hemos pecado, Señor, contra de ti, con opción de saberlo y con opción de no saberlo, Señor. Por eso te pedimos perdón. Te pedimos que limpies nuestros corazones para que tú, Señor y mi Dios, hagas tu obra en ellos a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra, Señor. Que esta comunión, Señor, que tenemos contigo nunca, Señor, se pierda. Y te pedimos que nunca nos sueltes de la mano, Señor, porque nosotros somos capaces de soltarnos. Pero tú no permitas, Señor, que nos sueltemos. Gracias por tu amor y por tu cuidado en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y bien, pues vamos ya a comenzar con la lección número 8. Ya entramos a un propósito más. Como se los anuncié la semana pasada, ahora es el propósito número 1. Y esta lección se intitula ¿Fuiste planeado para agradar a Dios? O sea, fuiste planeado para agradar a Dios. ¿Tú tienes en mente cómo agradar a Dios? ¿Sabes cómo agradar a Dios? Y lo vamos a ver a través de esta lección. Vamos a ver si nos agradamos a nosotros mismos o verdaderamente queremos agradar a Dios. Los versículos que están encabezando esta lección es un versículo que es de Apocalipsis 4:11. Yo aquí lo tengo en una versión, en una paráfrasis, pero me parece que esa paráfrasis es una traducción en inglés traducido al español. Dice, porque tú creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para ser de tu agrado. Y yo te pregunto, ¿tú qué te consideras? ¿Una cosa? ¿Un objeto? ¿O qué es lo que tú te consideras ser para Dios? Porque aquí dice en Apocalipsis 4:11, ¿ya lo encontraron? Yo en esta paráfrasis que tengo aquí en el estudio dice, porque tú creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para ser de tu agrado. Y dice el Salmo 149, porque el Señor se complace en su pueblo. Salmo 149:4. Y de introducción dice el estudio, tú fuiste planeado para agradar a Dios. Tú fuiste planeado para agradar a Dios. Porque tú creaste las cosas y por ti existen. En esta situación, ¿por qué el Señor se complace en su pueblo? Fuiste planeado para agradar a Dios, existes para el beneficio y gloria y propósitos de Dios. Y tu primer propósito en la vida sería agradar a Dios. Ese es el propósito primordial. ¿Con qué vas a agradar a Dios? Con tu vida. Vivir para complacerlo. ¿De qué manera vas tú a complacer a Dios? Y lo vamos a ver a través de Efesios 1:5.
El amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su El voluntad. puro afecto de su voluntad. ¿El afecto de quién? El afecto de Dios. Dice, en amor, habiéndonos predestinados. Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjense qué maravillosa adopción es la que nos da el Señor. A ser hijos de Dios, nada más por la voluntad de Él. Ahí es cuando nosotros tenemos que reflexionar de qué manera con nuestra vida podemos agradar y complacerlo a Él. Uno de los dones que Dios nos dio fue disfrutar del placer. Ustedes pueden distinguir los placeres de su vida, de su cuerpo. ¿Qué placer pueden tener? ¿Saben lo que es la palabra placer, no? ¿Lo entendemos más o menos? O sea, disfrutar algo de su vida personal, algo de su trabajo, de su hogar, de ser papás, de ser mujeres solteras, de ser amas de casa, de ser empleados, trabajadores. ¿De qué manera muchas veces lo vemos, lejos de verlo como un placer, lo vemos como una carga, como algo pesado, algo dificultuoso, algo que no nos satisface? En vez de sentirlo como un placer, como un gozo, no nos llena nuestras vidas, lo vemos como una carga, como un lastre que vamos cargando. Fíjense qué fácil nos confundimos. Qué fácil nos podemos confundir cuando tú te levantas en la mañana y, ay, tengo que ir a trabajar. Ay, tengo que hacer esto. Tengo que hacer aquello. Y no lo disfrutas. Alguna vez ya les dije, ¿no? Muchas ocasiones cuando somos pequeñitos, cuando somos niños, que ya caminamos y razonamos un poquito, vamos a hablar de una edad de 5 o 6 años, y vemos a nuestros hermanos mayores y decimos, ¿cuándo estaré de grande como mi hermano? O yo quisiera tener ya 15 años. Y cuando ya tienes los 15 años, dices, ya quisiera ser adulto. Cuando ya tienes 18 o 20 años y ya eres una persona físicamente adulta, ay, ¿cuándo me casaré? ¿Cuándo tendré hijos? ¿Cuándo tendré una familia? Y no te satisface, siempre vas hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Pero llega una etapa de tu vida que te estacionas. No sé a qué etapa de tu vida te estaciones. Yo me estacioné en una etapa. Yo lo recuerdo. ¿Y sabes cuándo te estacionas en una etapa? Conforme vas creciendo físicamente y moralmente, vienen los problemas. Vienen problemas de hijos, familiares, laborales, económicos. Y llega un momento en que dices, ¿para qué crecí? ¿Para qué hice esto? Y vuelves a añorar, pero ahora la niñez. Ay, mejor no hubiera crecido. Ahora me gustaría mejor volver a ser niño. Y más cuando ya llegan a la edad mía. Ya de ser abuelos. Ya de ser abuelos, de tener hijos grandes. Que ya no tienes al lado a tus hijos, ya no tienes, porque ya todos hicieron sus familias. Y ya estás solo. ¿Cómo llenas tú esa palabra? A mí no me gusta, me la enseñaron un día. Y todos tenemos esa palabra, la soledad. No sé si ya les dije más o menos lo que simboliza la soledad y estar solos. Y son cosas muy, muy, muy
A mí me lo enseñaron, ¿eh? Y son cosas muy diferentes, la soledad y estar solos. Por eso precisamente es la pregunta que yo les hago. ¿Saben disfrutar su vida? ¿Saben realmente darle sentido a su vida personal? Eso es de lo que les estoy preguntando. Uno de los dones que el Señor nos regaló fueron gratuitos en el paquete de la salvación, de la gracia. La gracia tiene muchas facetas. La gracia que el Señor nos dio tiene muchas puntas dentro de la palabra gracia. Y en esa palabra gracia está el placer. Ese placer físico, mental, que podemos disfrutar. ¿Y saben por qué no lo disfrutamos? Porque nos confundimos, como se los dije ahorita. Todo lo vemos negativo. Todo lo vemos como un lastre, como una carga. Y no, tiene que ser todo lo contrario. Disfrutar, porque de todo eso nos ha rodeado el Señor. Nos ha rodeado de un padre, de una madre, de un techo, de un hogar, de un trabajo. O sea, debemos de disfrutarlo, debemos de tener placer. Y más ahora en estas circunstancias. Yo recuerdo cuando yo era niño pasé algo parecido a lo que estamos pasando ahorita. Nada más que esto fue personal en mí. Ahorita lo estamos viendo, globalizando todas las circunstancias. Pero yo tuve un desarrollo físico que me tumbó en la cama como 3 meses. Tenía yo más o menos una edad como de unos 11 años, 10 años. Y para que me lo entiendan, en esos 2 meses yo recuerdo, sufrí de calenturas, de fiebres, y fiebres durísimas que yo desvariaba. Y los doctores no sabían qué tenía yo. Y mi madre, sabiamente, una mujer iletrada, de campo, venía de un pueblo de Jalisco, del estado de Jalisco. Pero yo vi que en aquellos tiempos mi mamá, dentro de su sabiduría, ella me cuidaba, me daba los cuidados necesarios, porque los doctores no sabían qué tenía. Cuando yo salí de ese colapso, vino a mi mente formando el estudio para ustedes. Por eso les digo que cuando un discipulado se da un discipulado, tiene que haber consejería, y muchas veces la consejería se la tienen que dar ustedes solitos. Ahorita les voy a decir cómo. Hay veces que la tenemos que expresar. Ahorita en este aspecto no la podemos expresar porque estamos detrás de una pantalla. Pero solitos se van a dar ustedes la consejería. Como yo me la di precisamente, porque la consejería sirve para ver lo que dejamos en el pasado y qué pasó en el pasado. Para que a través del estudio de bíblico vengamos al presente y sigamos hacia el futuro. Por eso es muy esencial la consejería. Y esa consejería ustedes la pueden tener en base ¿a qué creen? ¿Se los digo o ustedes lo piensan? Señálenmelo cuando no sepan. Señálenme a mí si lo saben, si lo entienden o no lo entienden. Si me señalan, quiere decir, dímelo tú. Díganos. Ahora, eso debe de ser así. ¿Tú qué dices, Alejandro? ¿Saben qué? Esa consejería, como a mí me pasó, me dio gusto, me dio alegría, porque esa consejería nos la da el Espíritu Santo. Él es el que nos hace ver esas ruinas
que quedaron atrás, para que esas ruinas las edifiquemos nuevamente y pongamos de fundamento al Señor Jesucristo. Y cuando ustedes ponen la base fundamental de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces van a disfrutar eso. Les estaba yo comentando este hecho, porque a los 2 meses y medio, ya no me quedaba mi ropa. Ya no me quedaba ni la ropa, ni las camisas. Quizás a lo mejor mis calzoncillos sí, pero ni las playeras, porque mi mamá en aquel tiempo, mi mamá me compraba playeras, o sea, camisetas. Las camisetas me quedaban chiquitas. Las camisas me quedaban al ombligo. Y los pantalones me quedaban así de altos de mis tobillos. ¿Saben qué pasó? Fue un proceso de desarrollo físico. Crecí en esa enfermedad. Pero eso nada más lo pasé yo solito. Porque desvariaba unas temperaturas altísimas. Y no tenía yo ni la garganta mal, ni el estómago, ni nada. Pero ya cuando me levanté y me volvieron a auscultar los doctores, le dijeron a mi mamá, lo que pasa es que sus huesos comenzaron a crecer del niño. Pasó de ser niño a ser un adolescente, que es cuando muchas veces los jovencitos no saben qué son, si siguen siendo niños o ya son adultos, o ya son jóvenes. Esa es una etapa muy crítica del ser humano. Adolescente, dice la palabra, adolecer. ¿De qué? De ese descontrol que no tenemos. Eso es lo que pasa con nuestra vida espiritual. Y el único que nos puede guiar es el Espíritu Santo. Por eso precisamente no disfrutamos, no gozamos de las bendiciones que tenemos. Ese placer. Todo lo vemos tache guarache, negativo. Ese don tan hermoso que el Señor nos dio, no lo agarramos así. Entonces debemos de dejar que el Espíritu Santo nos guíe a eso. A ver las cosas desde ese punto de vista celestial, positivo. Entonces, ese placer, Dios nos creó con todas nuestras emociones, igual que Él también tiene emociones. Él se enoja, Él sufre por sus hijos, Él se alegra con sus hijos, que ese es el punto elemental de lo que es esta lección. ¿Cómo le vamos a agradar? ¿Lo vamos a hacer que se ponga triste, que se enoje, que no te dé la cara, que voltee su rostro? ¿Cómo vamos a agradarle? Recuerda que Él tiene el control de tu vida porque es tu papá. Pero algo de lo que no tiene control de ustedes y de mí es de nuestra voluntad. ¿Sí lo comprenden? Hagan así o no. ¿Sí lo entienden o no lo entienden? Eso. ¿Sí? Vamos a tener que aprender el idioma mudo. Entonces todas esas emociones que tú tienes, mi hermana, mi hermano, todas esas emociones en conjunto, negativas y positivas, Él también las tiene. Recuerda que te creó a su imagen y semejanza. ¿Estamos? Tú y yo somos hijos eternos. Tenemos esa heredad de la eternidad. Por eso les digo, Él tiene tristezas, tiene júbilo, tiene dolor, alegría. Es más, quiero darte una noticia que yo no la entendía. Nuestro Señor hasta se ríe. Nuestro Padre Celestial se ríe. Se sonríe contigo.
Cuando tú sabes que le puedes ganar una sonrisa al Señor, ¿cómo te vas a portar? Yo siempre me gustaría estarle robando una sonrisa a mi Señor. Verlo como esos padres que ven a sus niños de 3, de 4 años, que hacen gracias, y el padre hasta se va para atrás de reírse de su niño. La madre, lo primero que hace es abrazarlos contra su pecho, de alegría, de gozo, de que le roba esa sonrisa el hijo. Así así es como tú debes de robársela a él. Róbale esa sonrisa. ¿Sí? Róbale esa sonrisa a él. Entonces, les digo, ese es el plan que debe de estar en nuestra vida. Por eso precisamente así se llama esta lección. Es el propósito ya número 1. Recuerden que el otro era, ¿por qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué estamos? En las 7 lecciones que dejamos atrás. Ahora ya estamos en la lección 8, que somos planeados para agradar a Dios. Y con todas esas emociones que el Señor nos dio, con todas esas emociones le podemos agradar porque Él las tiene. Él se alegra, Él se enoja, Él se ríe. Yo cuando descubrí esa traducción, cómo Noé halló gracia ante los ojos de Dios, lo dice en nuestra versión Reina Valera 60, que después de que Dios vio toda la maldad que había en la tierra, fue tan grande su dolor y su tristeza que la Reina Valera lo menciona, que le dolió en su corazón ver tanta maldad sobre la tierra. Imagínense qué gran dolor sintió nuestro papá. Que él dijo, voy a roer, voy a terminar con toda esta tierra. Voy a terminar con toda esta creación. Ahí está ese dolor de papá. De ver que su creación, lo que él puso, todo su corazón, todo su amor en esa creación, el ser humano se corrompió. Y no vamos lejos, hermanos. Ustedes y yo vivimos en este mundo, en esta tierra. Y vivimos en todas esas circunstancias que vemos. Ya no hay sensibilidad. Ya no hay ese amor de ayudar al vecino, de cuidarse unos a otros. Ya la ley de la selva se impuso. Y se los he dicho, primero yo, luego yo y después yo. ¿O no es así? Y eso es lo que les he dicho. ¿Saben qué, hermanos? El cristiano no es nada más abrazar a su hermano. El cristiano no es nada más abrazar a su familia. El cristiano no es nada más abrazar a la persona que mejor le caiga. Atrévete a abrazar a tu enemigo. No físicamente, con tus oraciones. Aquel que te hizo maldad, aquel que te hizo daño. Y vas a ver cómo Dios va a cambiar tu corazón. No va a cambiar el corazón de aquellos, pero sí el tuyo. Porque Él se duele. Él sufre como tú sufres. Él llora como tú lloras. Y te digo, cuando yo descubrí esta traducción, donde dice que después de todo ese caos que él estaba viendo, dice que vio y le agradó Noé, y dice, y le robó una sonrisa a Noé. Fíjate nada más. Yo me quedé pensando en ese versículo, y después, no sé, o sea, a mí me ha pasado, después de un fuerte dolor, de una fuerte tristeza, que te pase algo grato, ¿qué clase de sonrisa tienes después de estar triste? Después de estar frustrado. Una sonrisa de alivio. Quizás no una carcajada, pero sí una mueca de decir, hallo contentamiento en este.
¿No te gustaría que ese contentamiento que Él tiene, que Él lo halle en ti y en mí? Esa es una manera más hermosa de agradar a nuestro papá. Con tu vida. Mira, no involucres todas tus áreas, porque en muchas ocasiones somos muy dados a pensar que no podemos agradar a Dios por todas las circunstancias que nos están pasando. Llamemos económicas, emocionales, familiares. Mira, te voy a decir una cosa, que para amar no se necesitan dos. Para amar se necesita uno. Y hay ocasiones que con eso nos justificamos. Es que él no me ama. Es que ella no me ama. Es que mis hijos no me quieren. Es que mis hijos no me respetan. Por eso no puedo cambiar mi vida. Y no es así. Tienes que comenzar por ti, por mí. Yo voy a amar. Yo voy a respetar. Y de la misma manera es hacia nuestro Padre Celestial. Yo voy a amar a mi Padre Celestial como lo dice aquí Él. Con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con todo lo que yo soy. Porque lo que yo soy, Él me lo ha dado. Él ha hecho esos cambios de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Siempre los he instado, los he motivado a que dejen que el Espíritu Santo haga la obra. Porque si tú la haces, mi hermana, tú, mi hermano, tú también, ¿qué crees que va a suceder? Que vamos a ser imitadores. Vamos a ser imitadores. Vamos a falsear. Entonces, por eso precisamente es que debemos de tener ese placer de servirle en todas las áreas de tu vida y no verlo como carga. Señor, gracias, te levantas de tu cama, lo primero que pones los pies en el piso, gracias, Señor, porque estoy en tu presencia, porque aquí estás conmigo. Voy a planchar, voy a lavar, voy a trabajar y te voy a agradar con todo eso. Voy a ver a mis hijos, voy a ver a mi esposo, voy a ver no sé, voy a tratar con esas personas, pero por medio de esto, yo te quiero agradar. Por medio de mi vida. Pero te lo vuelvo a repetir, esto no lo podemos hacer a nuestras fuerzas. Es más, sí lo vas a hacer. Pero va a durar muy poco. Va a durar mucho, muy poquito. Entonces, tenemos que darnos cuenta de todo eso. Por eso precisamente Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos creó de esa manera, con todas esas cualidades. Génesis 6:3, ¿qué dice? Dice, y dijo Jehová, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Él te reconoce tal como eres, con toda tu naturaleza humana. Yo no voy a pelear con mi creación, con el hombre. Yo no voy a contender con él porque yo sé de la condición que lo formé. ¿Qué te está dando a manifestar ahí? Que él conoce tus pensamientos perfectamente. Es más, él sabe hasta mañana lo que tú no sabes. Tú sabes qué vas a decidir mañana. Es más, tus días tú los puedes decir y pensar. Va a ser el mismo día de ahora, va a ser lo mismo de mañana. Es una rutina. Y quiero decirte que no. Muchos factores, muchas circunstancias van a cambiar. Y él ya lo sabe. Por eso dice, yo no voy a contender, yo no voy a discutir con mi creación. Porque yo sé de qué lo formé. Yo sé de qué material está hecho mi obra. Por eso dice, yo no voy a contender con el hombre. Adorar a Dios
se conoce como adoración. Así lo conocemos todos. Dices, bueno, hermano, pero estás diciendo la misma palabra. Ya les he dicho que tenemos que aprender a separar, a comparar. Adorar a Dios lo conocemos como adoración. ¿Será lo mismo? ¿Sí o no? Dice el Salmo 147:11. Se complace Jehová de los que le temen y en los que esperan su misericordia. Aquí te está hablando del temor a Dios. Dice, ¿se complace Jehová en los que le temen? ¿Sí o no? Sí. Porque recuerden que el temor a Dios no es tenerle miedo. Es respetarlo y amarlo. Entonces por eso dice, ¿se complace Dios de los que le temen? Seguro que sí. Él se complace porque sabe qué clase de comportamiento vamos a tener hacia Él. Por eso dice, sí se complace Dios. Y en los que esperan en su misericordia. Qué hermoso es ver a mi hijo que está esperando en mí. Que está bajo mi cuidado. Y que no tiene temor alguno de todo eso. Quiero que vean Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, para que lo entiendan un poquito aquí. Ya están ahí en Primera de Juan 4. Vamos a leer del 13 en adelante. Ya saben que me gusta que leamos el contexto, para que lleguemos al punto del meollo. Primera de Juan 4, del versículo 13 en adelante. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. En esto se ha manifestado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aquí está el versículo clave, el 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigos, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué vienen los miedos? Porque muchas veces no entendemos el temor de Dios. Debemos de tener esa convicción. El perfecto amor echa fuera el temor. Y el que no ha sido perfeccionado en el amor, siempre va a tener, y lo confundimos, el temor a Dios y el miedo a Dios. Y son dos cosas muy distintas. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, ese miedo. Porque el amor está en ti, en tu corazón. Porque dice, porque Dios es amor. Por eso muchas veces llegamos hasta dudar. ¿Será bueno o será malo? ¿Está bien lo que estoy haciendo
¿O está mal lo que estoy haciendo? Recuerden que nosotros cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, nos guiaba la conciencia a lo bueno y a lo malo. Así es como nos guiábamos. Pero ahora parte de nuestra conciencia tenemos el Espíritu Santo y Él es el que nos da seguridad en lo que estamos decidiendo. Ya no nada más te vas a sentir bien porque hiciste lo bueno. Sabes que te vas a sentir bien porque ya tienes paz en tu corazón y te la está mostrando el Espíritu de Dios. Ya no es nada más acomodarte en una silla, estar en tu confort. Ya no. Ahora ya tienes paz en tu corazón y esa paz te la da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque permitiste, tú recuerda, que tú permitiste y entregaste tu voluntad al Señor y por medio de tu voluntad y el Espíritu Santo, ahí es donde ya hay seguridad en ese amor. Ya no estás falseando, ya no estás dudando. ¿Sí lo comprendieron? ¿Sí lo entendieron? Precisamente por eso lo manifiesta de esa manera el Espíritu Santo en el Salmo 147:11. Todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración. Ahí es donde otra vez separamos esas dos palabras, las que les dije hace un momento. Agradar a Dios se conoce como adoración. Y no nada más, es como lo dijimos hace un momento, ¿sí? Todo lo que tú hagas en tu vida, todo lo que hagas a través de tus hechos, eso es agradar a Dios. La ciencia ha dicho que la adoración es un anhelo universal. Y eso se practica universalmente en todo el mundo. Es más, tú y yo lo practicábamos antes de conocer al Señor. Por eso dicen que la ciencia ha dicho que la adoración es un anhelo universal. El diseño que Dios puso en el ser mismo, si no adoramos a Dios, terminaremos adorando cualquier cosa. No sé si lo entiendas. Por eso la ciencia lo marca de esa manera. Porque la naturaleza nuestra, nuestro espíritu mismo declara que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu y Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero la ciencia lo maneja de otra manera. Porque todos tenemos ese anhelo desde que comenzamos a tener capacidad mental, moral, o sabemos pensar. Comenzamos a buscar, te voy a poner un ejemplo. No sé, cuando fui niño de unos 4 o 5 años, yo veía a mi hermano adulto, ya un joven, y por ahí se dice, era mi ídolo. Y yo decía, cuando yo crezca voy a ser como él. Lo veía cómo se peinaba, cómo se vestía, cómo se rasuraba. Sí, porque dormía yo con él. Y él era un joven que llegaba de su trabajo. Yo creo que a lo mejor tendría 20 años. Entonces yo lo veía inconscientemente. No me daba yo cuenta y yo lo manejo de esa manera. Yo adoraba a mi hermano. Entonces el ser humano, por naturaleza, busca algo que adorar. Y ahí es donde la ciencia se da cuenta de eso. Por eso es un anhelo universal. El diseño que Dios puso en el ser mismo, si no adoramos a Dios, tendremos a adorar otras cosas. O hasta nosotros mismos. Qué chulo, qué hermoso soy. ¿O no? Qué bien hago las cosas. ¿Me equivoco, Alonso? De veras.
hasta en nuestro trabajo. No, de veras, ¿cómo lo hago? Pero soy perfecto. Sin darnos cuenta. Quizás a lo mejor se oiga chusco, se oiga como una broma. Pero es la verdad. Qué buena madre soy, ¿eh? Qué bien cuido a mis hijos. Qué bien hago mi quehacer. No, eso en mi trabajo me quedó, pero al centavo. Fíjate, sin darte cuenta. Entonces, cuando nosotros no tenemos una trayectoria a quien adorar, ¿a quién terminamos adorando? Y aquí precisamente recuerden lo que sucedió con aquella mujer en el pozo de agua, con la samaritana. Cuando tuvo aquella plática el Señor Jesucristo con aquella mujer samaritana. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 4 de Juan 23. Este sí es el Evangelio según San Juan. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad, porque la samaritana en el contexto le dice, Señor, ¿dónde es donde se debe de adorar? ¿Aquí o en Jerusalén? Nuestros ancestros nos dijeron que aquí, en este monte. Pero otros dicen que es allá en Jerusalén. ¿Dónde lo vas a adorar? ¿En tu trabajo, en el templo, en la calle, con tu familia? ¿Dónde lo vas a adorar? ¿Lavando los trastes? ¿Agarrando tu escoba? Yo que vivo aquí solito, si me tomaran un video, yo creo que me dirían que estoy loco. Porque estoy hablando solo, sí, dirían. Pero le doy gracias a Dios hasta por la comida que Él me ayuda a hacer, la sabiduría que me da para darle el sazón que a mí me gustó. ¿Ves? Muchas ocasiones, ¿sabes qué es lo que necesitas, mi hermano? Y se lo planteaba a un hermano que quiero mucho y le decía, ¿qué es lo que necesitas para reflexionar bien y valorar lo que tienes? ¿Estar solo? Y entonces sí darle un regreso a tu película. Y entonces no valorar, sino reflexionar. Porque hay veces que la rutina nos roba el gozo, el placer. Y no olviden que la rutina, eso es lo que hace. Por eso se llama rutina. Y tu vida no es una rutina. No es me paro, me voy a trabajar, me paro, voy a trapear, voy a barrer. No es una rutina. Por eso no es aquí, ni allá, ni en el monte, ni en la ciudad. Ahorita, como les dije, les pedí disculpas. Ahorita me tardé, me salí muy temprano, por decir temprano, a las 3 de la tarde. Y tiene unos minutos que llegué. ¿Y sabes qué? Lo único que hice cuando yo salí Señor, llévame con bien. Vamos tú y yo juntos. Porque esa es tu vida, ese es tu diario vivir, esa es tu retroalimentación que Él te está dando. ¿Qué estás haciendo para agradarlo? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo estás actuando? En verdad, que se sonría así el Señor y diga, me robó mi sonrisa mi hijo. Está atribulada, está cansada, está fatigado, pero yo lo voy a consolar, porque estoy viendo cómo quiere agradarme. Yo creo que si tú, siendo padre o madre, quieres tratar de la mejor manera a tus hijos, yo te lo aseguro
que nuestro Padre Celestial te trata de mucho mejor manera, ¿sí? Según el trasfondo religioso, te dice que es según el trasfondo religioso, te dice que son las ceremonias. Muchas ocasiones llegamos a la iglesia, llegamos al servicio o a donde nosotros nos reunimos y marca que adoración puede ser todo lo religioso. Lo ceremonial. Y marcamos todo eso, le damos ese calificativo. Los cánticos, si cantamos con una guitarra, una melodía melancólica, no, esa es adoración. Si ya metemos panderetas, si ya metemos tambores, no, esa es alabanza. ¿Cómo le darías alabanza con tu vida al Señor? Si nosotros interpretamos así la música. Una canción tenue es una adoración. Una canción estruendosa es una alabanza. Eso lo podemos hacer con nuestra vida. Y no religiosamente. ¿Por qué? Porque decimos, es que el servicio es adoración. Es que leer la palabra de Dios es adoración. Es que el bautizarnos en agua es adoración. Quiero decirte que todo ese conjunto, si tú no lo haces de adentro para afuera, no es ni adoración. Son puros rituales que estás haciendo. Pero si tú lo haces de adentro hacia afuera, todo lo que tú hagas, desde el momento en que tú decides, voy a reunirme con mis hermanos, voy a gozarme con mis hermanos, voy a sonreírme con ellos, voy a gozar de estar con ellos, voy a compartir una sonrisa. Ahorita no podemos compartir abrazos, pero una sonrisa, un saludo. Recuerda que Cristo está en ti y está en tu hermano. Entonces, ¿a quién estás agradando? ¿A quién estás adorando a través de tu hermano, de tu hermana? ¿Qué palabras le estás refiriendo? ¿Sí? Todo debe de ser, no debe de ser así ritualmente, religiosamente. Todo tiene que tener un sentido, un estilo de vida. Como yo les decía, cuando tú comienzas a practicar algo durante semanas, luego vienen meses y luego vienen años, ya no es práctica, ya es un estilo de vida, ya es un hábito. Al principio se te hace muy difícil. Se te hace muy difícil al principio. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a...? Sí, ahí va tu voluntad. Pero el Señor está haciendo su parte en tu vida. Se los dije, se los mencioné un día, ¿no? De tratar a aquellos hermanitos que son bautizados en jugo de limón, que los vemos y mejor nos cruzamos la banqueta. Pero ¿dónde quiere el Señor que tú trabajes? Ahí está tu voluntad. En todas esas áreas de tu vida. Hasta en el modo de comer. ¿Comes? ¿Comes hasta sentirte satisfecho o comes hasta sentirte hasta acá? Porque tenemos esos malos hábitos. Muchos hábitos malos. Entonces, así como les he dicho, tenemos que desaprender y aprender. ¿Por qué? Porque ya traemos muchas cosas negativas aprendidas. Y esas situaciones ya son culturas, ya son cosas que traemos desde nuestros abuelos. Y así nos las marcaron y así es la vida de nosotros. Entonces, tener que quitar todo eso es muy trabajoso, es muy difícil. Pero para ti, para el Señor, ¿no? Entonces, no es así. Eso debe de ser un estilo de vida en tu vida diaria. Entregarle, como dice Romanos 1, Romanos 12:1. Entregar tu cuerpo, tu vida,
todo lo que eres tú en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque ese es el culto de raciocinio. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi mente, mi corazón, mi cuerpo. Te lo entrego, Padre Santo. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Que era más fácil agarrar aquel cordero, sacrificarlo, degollarlo y ponerlo en el altar. ¿Cuándo se iba a escapar el borreguito, el animalito de ahí? Nunca, porque ya estaba degollado. Pero a ver, pone a ese corderito encima del altar y dile, vivo, y dile al Señor, aquí está mi ofrenda, Señor. Nada más sueltas ese corderito y ¿qué sucede? Corre, se va. Entonces, para que no se fuera y fuera acepto ante los ojos de Dios, tenían que degollarlo. Pues eso es una similitud a lo que dice Romanos 12:1. Entrégalo vivo, santo, agradable a Dios. Ahí no te puedes hacer a ningún lado. Esa ofrenda, métete cuando pase la charola, que no, ahorita no puede pasar, pero cuando pase la canastilla, cuando pase la charolita de la ofrenda, tú métete en esa charolita, en esa canastilla, métete tú ahí, entrégate así, y a ver qué es lo que le vas a entregar, qué es lo que le vas a dar. De esa misma manera, debe de ser esa adoración a nuestro Dios. Entonces la adoración es mucho más que la música. No todo lo que se hace en un estudio como este, o en la iglesia, en el templo, es así. En la Biblia se dice que la primera vez que se usó la música fue cuando nació un personaje. ¿Han oído ustedes de este personaje Jubal? ¿Sí han oído de ese personaje o no? ¿No? Vamos a verlo. Génesis 4:21. Y vamos a ver desde el versículo 16. 4:16. Y dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad llamada en el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y Enoc le nació Irland, e Irland engendró a Mahujael, engendró a Matusael, Matusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Recuerdan el estudio que tomamos de cómo el Señor nos da talentos desde que nacemos? ¿O no lo recuerdan? Muchos de nosotros nacemos y nacemos con un talento. Desde pequeños tenemos un talento. Pero ¿quién les dio ese talento? ¿Sí? Muchos a lo mejor tienen un talento para la madera. Y se los puse de ejemplo en el estudio pasado, cuando Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo. Y Dios le dice, usa a esta tribu, a esta y a esta. Unos eran artesanos, otros eran costureros, otros eran carpinteros. Pero ¿quién les dio todo ese talento a ellos? Dios. Y Dios sabía lo que eran capaces de lograr hacer con sus manos. Y aquí lo vemos, como cuando nació Jubal, a su descendencia les dio el talento de músicos, no de músicas, sino de músicos. Y desde ahí comienza
A ver, música para el Señor. ¿Para quiénes? ¿Con qué era con lo que le agradaban al Señor ahí los descendientes de Jubal? A través de la música. Todas esas, y quiero decirles que si ustedes se van al libro, a este libro, y aparte de esto, al libro de Crónicas, al libro de Crónicas, todos estos libros se les hacen aburridos. Es más, a mí se me hacían aburridos. Pero gracias a Dios aquí ya te das cuenta que Dios siempre tiene un propósito. Quiere mostrarte todo lo que Él ha hecho. Dios es un Dios maravilloso. Es un Dios muy meticuloso, que a Él no se le escapa un detalle de su creación, porque Él sabe para qué lo va a usar. Él no dice, ¿para qué le di aquel talento a aquel muchachito, a aquella jovencita? Ya se me olvidó. No. Todos esos talentos Él te los dio para volverlos dones. ¿Para qué? Para agradarlo a Él. Porque si te quieres agradar a ti mismo con todos esos dones y talentos, vas a ver cómo vas a terminar. Vas a terminar salud. Vas a terminar desilusionado, desalentado. Te vas a sentir inútil y no útil. Entonces, según el tono de música, como volvemos a retomar el tema, muchas veces según el tono de música es adoración o alabanza. Eso está equivocado. Pero nosotros así lo manejamos. Nosotros lo hemos manejado intelectualmente desde ese. Yo lo manejé muchos años. Muchos años manejé intelectualmente de esa manera la adoración. A Dios le agrada todo. No nada más lo que a ti te agrada. Ay, no, esa alabanza no me gusta. Toca esta, hermano. Toca aquella. Pon esta alabanza, esa está hermosísima. ¿A quién estás agradando? ¿A Dios? ¿O a ti? Quiero darte una noticia. Que toda la alabanza le agrada a nuestro Padre Celestial. Él no te desecha. Ni un gracias, Señor. Porque nada más con el hecho de decirle gracias, Padre mío, lo estás alabando. Estás reconociendo que dependes de Él. Que lo estás alabando. En la Biblia, de hecho, si tú te das cuenta, ahí no hay música. Mira, decimos muchas ocasiones, es que es una alabanza cristiana. Es que es un canto cristiano. Tú quítale a ese canto, a esa alabanza, quítale tú la letra a esa alabanza, quítasela. Y dime si la entiendes, que sea la pura música. ¿Sabes por qué es música cristiana? Porque lleva la palabra de Dios. Pero si tú a esa música le quitas las frases, las palabras, no le vas a entender nada, porque es una música normal. Yo lo entendí porque un día por un lugar en el cual trabajo, ahí tenemos unos hermanos, un matrimonio. Y yo los frecuentaba seguido cuando iba a visitarlos. Y un día me dijo la hermana, oye hermanito, ¿no me traes un día? Cuando vayas a México, me traes un cassette de música cristiana, pero sin cantos. Nada más pura música cristiana. Como que quiero así como un fondo de música nada más, pero cristiano. Le digo, ay, oye, pues se me hace medio difícil. ¿Tú la entenderías? Ah, sí, porque ya conozco la canción. Ah, pues sí, ¿verdad? Pero es imposible que puedas decir que eso es música cristiana, que es una alabanza cristiana. Porque la alabanza o la adoración cristiana en música, lo que lo hace es la palabra, la letra que lleva. A Dios le agrada como les digo, todas las maneras de alabanza, a Él le agradan.
En la Biblia no hay notas musicales, la música cristiana no existe. Solo hay música con letra cristiana. Lo que convierte una canción en sagrada son las palabras. Tú puedes estar platicando conmigo todo el día. Y es una plática normal. Pero si en la plática puedes decirme, fíjate que ahora me fue muy bien, el Señor me socorrió y Él nunca deja a sus hijos, a sus afligidos. Ya estás invirtiendo algo de alabanza, porque lo estás entreverando en tu vida. Por eso dice que nuestra plática sea con sazón, que sea edificante a los que nos oyen, y no religiosamente, sino simple y sencillamente que en nuestra vida diaria, en nuestro estilo de vida, Él esté involucrado. Y es cuando la gente va a comenzar a ver y va a comenzar a preguntar. Y muchas veces te va a etiquetar, ¿eh? Te va a decir que eres un religioso. ¿Pero te importaría? La adoración no es para beneficio propio. ¿Lo sabías? Pero muchas veces, ¿sabes qué? Que así lo interpretamos. ¡Ay, qué hermosa estuvo ahora la adoración! ¿Cómo me sentí bien espiritual? No, es que ahora sí verdaderamente adoré de una manera que me sentí lleno. La adoración no es para tu beneficio propio, no es para ti. No adoramos para darnos gusto a nosotros mismos. Nuestro motivo debe de ser glorificar a Dios y no solo a Él. En Isaías, Dios se quejaba de eso, por entusiastas y por hipócritas. Así lo dijo el Señor, ¿eh? A Dios lo que le conmueve es la pasión, el compromiso, como lo dice en Isaías 29. Vamos a ver lo que dice Isaías 29, 15. Dice, ¡ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas! Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vajilla de aquel que lo formó, ¿no me entendió? Muchas ocasiones creemos, hermanos, y más cuando estamos cansados, fatigados, tenemos problemas, nos gana esos caracteres negativos, el enojo, la ira. Creemos que Dios no nos ve, que Dios no nos oye. Y si nosotros estuviéramos hasta dentro de ese dolor, de ese coraje, de esa ira, estuviéramos conscientes de que Dios nos está viendo, no pensaríamos lo que aquí está diciendo Isaías, le está diciendo a su pueblo de Dios, que tienen una ceguera espiritual tremenda y una hipocresía tremenda. Yo nada más les quise leer primero el versículo 15, pero como les digo, siempre me gusta que lean el contexto de lo que leemos. Fíjense el 1. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, temblad y no de tambalearse y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestras videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren el no saber leer, le dijeran, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor,
porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo en un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se envanecerá la inteligencia de sus entendidos. El versículo clave. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Hermano, les decía yo en la lección pasada, nunca desistan de leer su palabra. Hay veces que tienes a lo mejor una angustia, un problema, una preocupación, y eso te quita camino para ir y abrir tu Biblia. Es lo que dice al principio. Les dirán, lee esto, no sé leer. No le entiendo. ¿Por qué? Porque todo ese negativismo te está ganando en tu mente, en tu corazón. Pero cuando tú comienzas a leer, no desistas. Porque va a llegar un momento en que tú vas a seguir leyendo, y creo y te lo aseguro, que vas a llegar a un punto donde el Señor te va a hablar. Y ahí te vas a quedar. Y vas a decir, no le entendía, pero yo estoy... ¿Quién es el que está haciendo eso en ti? Y ya no te vas a acercar con Él hipócritamente. Ya no va a ser externa tu actitud hacia Él. Pero no debemos de dejar de desistir. Debemos de seguir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Porque puedes adorar a Dios con tus labios, con tu boca, con tus manos. Pero tu corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está tu corazón? Él es lo que Él quiere. Dice, hijo mío, dame tu corazón. Tienes que buscar esas palabras en la Biblia. Cuando yo las encuentro y me dice, hijo mío, dame tu corazón, ¿qué me estás pidiendo, papá? ¿Mi corazón? Lo único que hago es humillarme y decirles, tú quieres lo más preciado de mi ser, porque eso es lo más preciado de tu ser para Él, tu corazón. La adoración no es parte de tu vida, es tu vida. No la separes. La adoración no es tu vida, no es parte de tu vida, es tu vida misma. Eso es la adoración. No es solo el estudio, la iglesia, el momento en que abres tu Biblia, en el momento que oras, en el momento en que estás pidiendo por un hermano, pidiendo por el mundo y su creación, porque recuerda una cosa, que Él creó todo esto y Él dijo, es bueno. Todo lo que Él creaba, un día, otro día, y todo era bueno. Entonces nosotros tenemos un Dios bueno. Es un Dios hermoso y precioso. Entonces tu vida no es nada más un momento de adoración, es toda tu vida. ¿Cómo debemos hacerlo? Vean lo que dice el Salmo 113:3. ¿Tiene un límite la adoración a Dios? ¿Qué es lo que dice el Salmo 113? Perdón. 3. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. ¿Desde dónde a dónde? ¿Dónde comienza el día? El sol sale de un lado y se mete en el otro lado. Por eso les decía, cuando ustedes leen su palabra,
léanla en la mañana. Y cuando no le encuentren sentido, síganlo haciendo. Y Él les va a mostrar eso. Y cuando ustedes se atoren ahí, quédense ahí, medítenlo un rato, platiquen con el Señor. Y después, levántate y llévatelo aquí y en tu corazón. A tu trabajo, a tu quehacer. Vuélvelo a vivir. Y vas a ver cómo va a ser tu día. Desde que sale el sol hasta que se mete. Y cuando ya se metió el sol y te vayas a acostar, ve otra vez a leerlo. Y vas a ver cuál va a ser tu sueño, tu descanso. Fíjate qué manera tan hermosa de adorar a nuestro Señor. Y lo adoramos y Él no se queda con la adoración para Él. Él te da su paz, te da tu descanso, te da tu sueño apacible. Te llena de gozo, de alegría. Eso es lo que Él hace. Él nunca se queda con nada. Él a nadie le debe nada, hermanos. Entonces, por eso les decía, en la Biblia, la gente lo adoraba en el trabajo, en la noche, en la mañana, todo el tiempo. ¿Qué dice el Salmo 34:1? ¿Ya están ahí? Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hay unos salmos, hermanos, maravillosos, hermosos, que te pueden penetrar hasta lo más profundo de tu corazón. Y de ahí, cuando tú dejas que la palabra de Dios entre hasta lo más profundo de tu corazón, como lo dice precisamente en Hebreos 4:12, que te parte el corazón, discierne todos los pensamientos y no te causa dolor, te causa alegría, te causa gozo. Cuando la palabra de Dios hace lo que debe de hacer en los hijos de Él. Porque dice, mi palabra no regresará a mí vacía. ¿Cómo va a regresar? Con alabanzas, con gloria, con honra. Esos son los cambios que Él hace. Pero tú tienes que poner tu voluntad, recuérdalo siempre. Cualquier actitud, adorar al Señor lo dice en la Biblia, Corintios, 1 de Corintios 10:31. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Dice pues, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas haces dándole gloria al Señor? Fíjate, te está hablando de la comida, de la bebida, de todas las cosas que tú haces. ¿Para qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cuáles son tus intenciones para hacerlo? ¿Dándole gloria al Señor? Entonces, ¿cómo debemos de actuar? Como si lo hiciéramos para el Señor, para Jesús. Conversando con Él, como lo dice su palabra, Colosenses 3:23, adelantito. ¿Cómo lo debemos de hacer? Colosenses 3:23. Muchas veces a mí me decían unos hermanos que conocí en Iztapan de la Sal. Ahí conocí unos hermanos de una refaccionaria. Me decía, mi hermano, pero es que tú todo lo quieres solucionar con los pasajes bíblicos. Le digo, entonces, ¿cómo se podrían solucionar? ¿Con mi capacidad intelectual, con la tuya?
Le pregunté a uno de ellos, ¿cuánto tiempo tienes de conocer al Señor? Tengo 12 años. Y me acordé de lo que ahora estoy viviendo. Es que el hermano no nos invita, el de la iglesia no nos invita a que vayamos a la Biblia. Él lo busca y él no lo lee. Ajá. ¿Y saben qué pasa, mis hermanos? Con perdón de todos ustedes, que nos volvemos hermanos perezosos, que nos da flojera buscar pasajes. Por eso luego muchas veces pues decimos, no lo entendí o no lo encuentro, no sé dónde está. ¿Sí? Pero cuando tú agilizas, miren lo que dice aquí en Colosenses 3:32. ¿Cómo debemos? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiríais las recompensas de la herencia, porque Cristo es el Señor. Servís, al Señor servís. Fíjense, les voy a contar una anécdota, y fue cierto, porque estaba muy, muy triste el hermano. Hace muchos años, cuando estaba yo bajo la autoridad espiritual de un hermano que se llamaba José Luis Alcaraz, que ya el Señor lo tiene en su gloria, estábamos en un estudio y ya él una semana antes le habían marcado que tenía que dar un devocional ante todo el grupo de varones. Y fui y lo vi y le dije, ¿qué tienes, hermano? Dice, es que pasó una cosa muy, muy dura, dice, con un amigo mío y hermano en Cristo. Y no sé cómo manejar este pasaje. Quiero decirlo, pero digo, dilo así como el Señor te lo puso. ¿Será cierto? Le digo, sí, porque por algo pasaste por esa vivencia. Y entonces se paró y comenzó a leerlo y lo leyó. Dice que su amigo hermano, porque eran trabajadores, él era trabajador de aquel. Dice que como 2 años antes, él le sirvió fielmente a un contratista. Eran trabajadores en toda la línea de construcción de casa. Y que él siempre le fue fiel a su patrón. Mira, quiero que hagas esto y esto, le pongas este material a esta casa, así y así. Y él siempre bien fiel, bien fiel, bien fiel. Que ya habían pasado como 18 años, él trabajando con él. Y un día, y no le redituaba un poquito más de su salario. No le subía mucho a su salario, muy poco en 18 años. Pero él siempre fue fiel a su patrón. ¿Sí? Y entonces, en ese momento, estaba él muy triste y que él se acercó y le dijo, ¿qué tienes? Dice, no, dice, ya no me quiero ni congregar. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Es que fíjate, dice, que hace un año, mi contratista me dijo, vamos a diseñar esta casa y me la enseñó. Me enseñó el bosquejo y todo. Pero vamos a ponerle el mejor material. Porque quiero que dure, si fuera posible, toda la vida. Porque es muy especial este dueño de esta casa. Y entonces aquí es donde lo acosó el dolor y Satanás. Y dijo, tú te vas a encargar de todo. Ahí está el terreno. Tú vas a pedir materiales, vas a pedir todo. Y tú lo vas a organizar. Y me vas a levantar esa casa. Porque es para una persona muy especial. Y le tienes que poner la mejor calidad en todo, material y todo. Entonces este hermano, dolido de tantos años que le sirvió y que no veía redituar su trabajo en la economía, dijo, no, yo voy a comenzar a pedir el peor material. Voy a comenzar a pedir de la más baja calidad y todo lo voy a anotar como de la mejor calidad, porque ya es justo que yo gane algo. Y así lo hizo.
Y le dijo este hombre que se iba a ir a Washington a hacer otros trabajos allá. Que él en 6 meses regresaba. Sí, cómo no. Y a los 6 meses regresó, él la terminó como 2 semanas antes. Y regresó. Y cuando regresó le fue y le preguntó, se llamaba el hermano Juan. Y que le dijo, oye Juan, ¿ya terminaste lo que te dije? Sí, maestro, ya lo hice. A ver, vamos a verlo. Y fueron a verlo. Bien bonita la casa, bien preciosa. Pero con el material más corriente. Se de veras, Juan, qué bonita casa hiciste. Yo siempre confié en que tú lo ibas a hacer bien. Pues ahí está, pero este Juan malhumorado. Nunca me sube sueldo, nunca nada. Muchas felicidades, Juan. Hiciste un trabajo maravilloso. ¿Sí? Sí. Pues toma, estas son las llaves de tu casa. ¿Cómo hizo las cosas? Por eso dice este pasaje, vino a mi mente, ayer precisamente, vino a mi mente este pasaje de Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Fíjate nada más, ¿no? El premio que podemos recibir al laborar, al trabajar, adorando al Señor y sabiendo que a Él le servimos. Qué manera de adoración, ¿no? Reflexionar un poquito sobre esto. ¿Sí? Este es el secreto para una vida de adoración. Hacer todo como si lo hicieras para Jesús. Una paráfrasis lo dice, así todo, tomarlo para gloria de Dios. Tu vida cotidiana. Romanos que les dije hace rato, Romanos 12:1. El trabajo se convierte en adoración si lo hacemos para Él. Cuando nos enamoramos de paso, cuando tú te enamoras de alguien, ¿qué es lo que pasa? Yo recuerdo que cuando yo me enamoré de mi esposa, todo el tiempo pensaba en ella. Iba yo caminando en la calle y iba pensando en ella. Platicaba con mis amigos y yo les hablaba de ella. Estaba yo comiendo y me acordaba de ella. Estaba yo trabajando y ella estaba en mi mente. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de mi esposa, de mi novia. Cuando tú estás enamorado de alguien, ¿no llena todo tu espacio? ¿No llena toda tu vida? Así precisamente debe de llenar todo nuestro espacio, toda nuestra vida, toda nuestra mente, todas nuestras emociones. Y cuando tú vives de esa manera, ¿sabes qué es lo que vas a hacer? Vas a estarle robando esas sonrisas al Señor. Vas a estar agradándolo. Y va a ser una manera de vivir ya rutinaria, pero espiritualmente. Puntos de reflexión. ¿Cuál sería el punto de reflexión en esta lección? Que fuimos planeados para agradar a Dios. Punto de reflexión. El versículo a recomendar, para recordar, porque el Señor se complace de su pueblo, que estaba encabezado en el Salmo 49:4. Y preguntas a considerar. ¿Cuál es la pregunta que debemos considerar? ¿Qué puedo comenzar a hacer como si lo hiciera directamente para Jesús?
Comienza con poquito. No te abrumes. Por eso dice la pregunta, preguntas para considerar. ¿Qué consideras tú que vale la pena hacer? Y hacerlo directamente para Jesús. Vamos a orar. ¿Están los demás o ya se fueron? Amén. Padre Santo y bendito, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu belleza, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de adorarte con todo nuestro ser, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Padre. Gracias porque tú eres el dador de la vida. Gracias, Padre Santo, porque tú nos formaste, nos hiciste conforme a tu imagen y semejanza. Y podemos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por este privilegio que nos das, Señor. Guarda a mis hermanos, a mis hermanas, donde quiera que estén, en sus hogares, en sus trabajos. Y te rogamos por aquellos hermanos, Señor, que están pasando por estos problemas, Padre mío, de enfermedad. Guárdalos, Padre mío, y sánalos si es tu voluntad. Y te rogamos por el mundo en general, porque tú lo creaste, Señor, y tú lo formaste, porque tú eres un Dios bueno. Te adoramos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.